Buenas tardes, estaré presentando en esta ocasión mi trabajo final de temas de cine y filosofía, respondiendo a una pregunta en específico. Buenas tardes, soy Marilyn Elezcano Salazar y la pregunta que he elegido responder en esta ocasión es la primera pregunta. ¿El montaje de un film es una obra de tipo moderno o de tipo contemporáneo y por qué? Básicamente elegí responder esta pregunta por dos razones. Primero, porque el montaje básicamente es el corazón del cine. Sin esto no se puede mover el cine, no se puede crear cine, el cual ocupa un papel crucial. Define cómo se experimenta la película, siendo encargado de cómo se organiza el tiempo, las escenas y las emociones que se quiera elegir transmitir a partir de qué escenas se eligen y cuál es el orden y tiempo requerido para cada uno. Segundo, porque analizarlo permite reflexionar sobre cómo las nociones de modernidad y contemporaneidad se relacionan con el lenguaje cinematográfico, al cuestionar los límites entre tradición y experimentación en sintonía con las ideas de los autores Arias, Badiou y Borwell. Dentro del primer argumento, el montaje como fábula contrariada y ruptura narrativa, según Rancière, citado en Arias, el cine contemporáneo genera una tensión constante entre la narrativa clásica y los elementos no narrativos, lo que él llama como fábula contrariada. A diferencia del cine clásico, que organiza las escenas de manera causal y lineal, el cine contemporáneo fragmenta esta lógica utilizando imágenes asignificantes, que no buscan explicar sino evocar emociones. Arias complementa esta idea señalando que, mientras el cine moderno tiende hacia la autorreferencialidad y el uso de sus propios elementos para definir su identidad, el cine contemporáneo se abre a la heteronimia, dialogando con lo exterior y rompiendo la autonomía artística, juntando diversos materiales con diferentes representaciones artísticas. Por ejemplo, en Rosetta vemos en la primera escena donde se la ve corriendo uniformada y la otra donde un hombre la persigue, escenas después, los cortes abruptos entre primeros planos de la protagonista y tomas de su entorno no explican claramente lo que sucede, sino que transmiten una sensación de caos emocional y material que está sucediendo en la protagonista. Esto contrasta con las vanguardias modernas, como las propuestas de Bertov, donde el montaje buscaba explorar las posibilidades técnicas del medio de manera más autorreferencial, simplemente mostrando cómo era el cine como herramienta única. Aquí el cine contemporáneo demuestra que el montaje ya no solo organiza la narrativa, sino que también desafía la percepción del espectador al incluir elementos sensoriales, sonido de pasos, quejidos y respiraciones que se escuchan muy claramente, y ambiguos, escenas sin explicación de mayor análisis, características propias del arte contemporáneo descritas por Badiou. Dentro del segundo argumento, el montaje como crítica política y ética, el arte contemporáneo, según Badiou, no solo busca representar la realidad, sino que también interpretarla y transformarla, adoptando una postura política y ética. Este enfoque se observa en el montaje de Jean Dielman, como podemos ver, donde Ackerman utiliza un ritmo deliberadamente lento y repetitivo para poder enfatizar las tareas domésticas de la protagonista, donde escenas como pelar papas o limpiar una mesa ocupan largos minutos en pantalla. Este montaje rompe con el dinamismo del cine clásico y moderno, convirtiendo los tiempos muertos en un espacio de crítica hacia la estructura que demuestra la opresión de género, por ejemplo, en ese caso. Asimismo, Arias describe el cine contemporáneo como un arte impuro, que integra lo narrativo con lo significante y transforma las estructuras tradicionales del arte. En Jean Dillman, el montaje evidencia esta impureza al romper la fluidez narrativa y obligar al espectador a tener que enfrentarse a la monotonía y la carga emocional de las rutinas invisibles que pasa la protagonista. Esto conecta con la idea de Badiou de que el arte contemporáneo no busca consolar, sino más bien confrontar al sujeto con su propia realidad. Asimismo, el montaje actúa como una forma de performance, donde la repetición de tareas aparentemente simples crea una atmósfera donde lo doméstico se convierte en una escena crítica.
esta performance se experimenta en la prolongación de la acción misma que vemos, creando una tensión en el espectador. Y las instalaciones también desafían la percepción de esta como algo estático, que no cambia, invitando así a una mayor reflexión, a una reflexión más profunda. Y por último, dentro del tercer argumento, la impureza del cine y su capacidad transformadora, Arias sostiene que el cine, por su esencia en sí, siempre ha sido un arte contemporáneo debido a su naturaleza impura, como él lo describe. A diferencia del arte moderno, que se enfocaba en la pureza y la autonomía de sus medios, el cine se define por su capacidad de poder combinar múltiples lenguajes y elementos externos, como la música, el sonido y la imagen. En Rosetta, como podemos ver, los Dardenne utilizan el montaje para integrar estos elementos y construir una experiencia fuera de lo común. Los movimientos de cámara inestables y los sonidos ambientales que se escuchan dentro de la película y las escenas, junto a acciones en ciertos casos, en ciertas ocasiones, igual de ambiguas, refuerzan la precariedad en que se encuentra Rosetta, la protagonista, al mostrar no tener un rumbo fijo en sí dentro de su historia. En Jeanne Dielman, los sonidos repetitivos, en este caso como el agua corriendo o el choque de utensilios y la ausencia de música, crean una atmósfera asfixiante para el observador y sugerente de infelicidad y nostalgia que tiene la protagonista y que demuestra. Asimismo, la ambigüedad de las acciones que tiene deja la tarea de interpretar el significado de su aparente calma frente al caos interior que finalmente tiene y finalmente se desborda. Aquí el montaje no busca alcanzar la pureza formal del cine moderno, representar ideas como verdades, sino dialogar con la complejidad de la vida cotidiana, reflejando lo que Badiou llama como la finitud y fragilidad del arte contemporáneo, mostrándose que hay un final para los personajes, transformando al sujeto, al personaje en sí dentro de la historia, en algo mucho mejor o que tenga un final al fin de la historia, al cabo. Por otro lado, Arias menciona que el cine contemporáneo opera bajo una lógica de multiplicidad y collage, mostrando que su potencia radica en la integración de lo diverso en sí, lo que lo convierte en algo capaz de representar no solo historias, sino que también representar estados emocionales, contradicciones y fragmentos de realidad distintas. En conclusión, puedo decir que el montaje en el cine actual pertenece al ámbito del arte contemporáneo, porque refleja sus características más esenciales, como la tensión narrativa, la crítica ética y política, y su naturaleza impura, su ambigüedad y distintas representaciones artísticas dentro de las películas que toma en cuenta. Películas como Rosetta y Jeanne Dielman nos muestran que el montaje ya no se limita a organizar imágenes solamente, sino que actúa como un medio para cuestionar, interpelar y poder transformar la realidad que se presenta, que se nos presenta en sí. Así, el montaje no solo redefine el cine como un arte colectivo y heterogéneo, sino que también refleja la complejidad del mundo contemporáneo, invitándonos a también repensar nuestra relación con las imágenes que se nos muestra dentro de las películas, el concepto del tiempo que se nos presenta y también la realidad que se nos muestra. Estas fueron las referencias utilizadas dentro del análisis realizado.